Días. Debido a la emergencia sanitaria relativa a la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, en concordancia con los retos sanitarios que conlleva la nueva normalidad y en consistencia a las recomendaciones del Gobierno federal en materia de sana distancia, con la finalidad de prevenir una mayor propagación del virus en lugares concurridos, además de que esta Sala Regional del Caribe se encuentra obligada a adoptar las medidas que resulten necesarias para proteger la salud de todas las personas ante el grave riesgos que implica la referida enfermedad. Se les informa a todos los presentes que esta sesión será a distancia a través del sistema de videoconferencia. Secretario de Acuerdos, se le solicita que confirme si alguna persona se encuentra en las instalaciones de esta sala y desea presenciar la presente sesión. Buen día, magistrado. Se hace constar que no compareció persona alguna. Gracias. Secretario de Acuerdos, se le instruye para que verifique si está correctamente activado el sistema de videograbación con el fin de cumplir con lo establecido en el numeral 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Magistrado presidente, el sistema se encuentra activado y funciona adecuadamente. Asimismo, hago de su conocimiento la asistencia e integración del Pleno de la Sala Regional del Caribe por el magistrado Manuel Carapia Ortiz en su carácter de presidente de esta sala y titular de la primera ponencia, el magistrado Alberto Romo García, titular de la tercera ponencia, y el licenciado Rogelio Olvera Márquez, primer secretario de Acuerdos de la segunda ponencia de esta sala, actuando en suplencia por ausencia del magistrado titular de la citada ponencia, a partir del 1 de agosto del 2020. Ello con fundamento en el artículo 48, penúltimo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con los acuerdos G/JGA/49 2020 y el diverso G/JGA/36 2019, ambos aprobados mediante sesión de 6 de agosto del 2020 y de 25 de abril del 2019 respectivamente, esto por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los cuales se encuentran publicados en la página electrónica institucional de este órgano jurisdiccional. Muchas gracias. Una vez verificada la asistencia, se abre la sesión pública ordinaria de esta Sala Regional del Caribe, fijada para el día de hoy, siendo las 11 horas. Secretario, se le solicita dé cuenta del listado de asuntos a sesionar conforme al orden del día. Con gusto, magistrado. El orden del día es el siguiente. Asuntos de la segunda ponencia, conforme al orden secuencial establecido para la sesión de esta sala, corresponde iniciar con el asunto listado de la segunda ponencia en el orden del día, siendo el ponente el licenciado Rogelio Olvera Márquez. Gracias, secretario. Señor licenciado Rogelio Olvera, tiene uso de la voz. Buenos días a todos. Gracias, magistrado presidente. Doy cuenta con el primer asunto listado para la sesión del día de hoy. Corresponde al juicio contencioso administrativo número 794-18-20-01-5. Sentencia definitiva en cumplimiento a la ejecutoria correspondiente a la sesión celebrada vía remota de 2 de julio de 2020, dictada por el primer tribunal colegiado del 27º circuito en el amparo directo 644/2019. En este asunto constituye la resolución impugnada, la de fecha 8 de junio de 2018, emitida por el director de procedimientos de la Dirección General de Verificación de Combustibles de la Subprocuraduría de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor, dentro del expediente número PFC-PCA C1-000010-2018, a través de la cual se impuso una multa en cantidad de 540,000 pesos por infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a una norma oficial mexicana relativa a productos preenvasados, contenido neto, tolerancias y métodos de verificación. Consideraciones del proyecto. En el considerando quinto, se hace referencia a los conceptos de anulación primero y segundo del escrito inicial de demanda, en donde la parte actora controvierte medularmente la notificación de la resolución impugnada. En primer término, porque considera que se llevó a cabo en una hora inhábil, sin motivar la urgencia o causa justificada por la que se tuvo que realizar
fuera del horario comprendido entre las 8 y las 18 horas. En segundo lugar, porque no se asentó que la persona con quien se atendió la diligencia haya sido quien señaló que el representante legal no se encontraba en el domicilio. Al respecto, el proyecto propone declarar infundados los argumentos de la parte actora. Lo anterior, en primer lugar, porque la notificación de la resolución impugnada contiene todos los requisitos necesarios para considerarse válida, puesto que existe circunstanciación del domicilio. El notificador se cercioró de estar en el domicilio correcto, requirió la presencia del representante legal. Al no encontrarlo, dejó citatorio para que lo esperara al día hábil siguiente, pero al no atender el citatorio, se procedió a la notificación de la resolución con la persona que se encontraba en el domicilio. En segundo lugar, porque se debe entender que la persona con quien se entiende la diligencia y la que informa la ausencia son la misma, de modo que basta con que se asienten los datos de la persona con quien se entendió la diligencia para que pueda presumirse que fue ella misma la que informó sobre la ausencia del destinatario. En último lugar, si bien es cierto la notificación se realizó en horas inhábiles, no menos cierto es que esa actuación se encuentra fundada y motivada, pues en la resolución impugnada, en el considerando sexto particularmente, se advierte que la autoridad habilitó días y horas inhábiles para efectuar la diligencia correspondiente a la resolución impugnada, lo que resulta suficiente para establecer que la notificación así realizada sí se llevó a cabo legalmente. De considerando sexto, se analiza el cuarto concepto de anulación del escrito inicial de demanda, donde medularmente se argumenta que la resolución impugnada es ilegal porque no contiene firma autógrafa de la autoridad emisora. Respecto, el proyecto propone declarar infundado el argumento expuesto, toda vez que al haberse declarado la legalidad de la notificación de la resolución impugnada, en donde consta que el notificador actuante entregó a la persona con quien entendió la diligencia el original con firma autógrafa de la resolución impugnada, aunado a que la parte actora no aportó algún medio probatorio para acreditar su dicho, como lo sería al principio el documento que le fue entregado, ello resulta suficiente para determinar que la resolución impugnada sí contaba con firma autógrafa del funcionario emisor. Más de que la legalidad de la constancia de notificación del acto impugnado, en donde consta que le fue entregada firma autógrafa, es suficiente para presumir que la firma que calza el documento es de quien lo emitió. Y por lo que hace a las rúbricas existentes, esto no tiene ninguna trascendencia hacia el destinatario. En el considerando séptimo, se analiza el tercer concepto de anulación del escrito inicial de demanda, en donde se argumenta medularmente que se actualiza la caducidad contemplada en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en relación con el diverso numeral 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Respecto, el proyecto propone declarar infundados los argumentos expuestos, en primer lugar, porque del análisis a cada una de las etapas previstas para llegar a la resolución administrativa definitiva y de los plazos transcurridos entre ellas, se puede constatar que no le asiste la razón a la actora, tomando en consideración que el procedimiento administrativo de verificación o inspección y el procedimiento de aplicación de sanciones son diversas. El primero inicia con la orden de verificación y debe concluir con la determinación correspondiente o incluso con el emplazamiento al procedimiento de imposición de sanciones, mientras que el procedimiento administrativo de aplicación de sanción inicia con el emplazamiento al procedimiento respectivo y concluye con la resolución sancionadora. En este sentido, el inicio del cómputo para el procedimiento de aplicación de sanción, que es del que deriva la resolución impugnada en este asunto, debe ser a partir de la fecha en que la autoridad demandada notificó el emplazamiento al procedimiento de aplicación de sanciones. Sí, en el caso concreto, una vez hechos los cómputos correspondientes, se puede concluir que el acto controvertido se notificó dentro del plazo establecido en el artículo 60, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. De esta forma, al no existir más conceptos de impugnación, el proyecto propone reconocer la validez del acto impugnado. En cuenta, señor magistrado presidente. Muchas gracias, licenciado. Integrantes del Pleno de la Sala, a su consideración el proyecto de que se ha dado cuenta. Por mi parte, sin comentarios. Por mi parte también igual, no tengo comentario alguno. Por lo que, al no haber comentarios y observaciones, sírvase el secretario a tomar la votación del proyecto. Claro que sí, magistrado presidente. Se procede a tomar la votación. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto.
Magistrado Alberto Romo García. A favor del proyecto. Magistrado presidente. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor con el sentido del proyecto. Gracias. Se da el uso de la voz al licenciado Rogelio Olvera Márquez. Gracias, magistrado presidente. Doy cuenta al Pleno con el segundo y último asunto listado para la segunda ponencia, para el orden del día. Corresponde al juicio contencioso administrativo número 19/16-20-01-8. Sentencia definitiva emitida en cumplimiento a la ejecutoria de 11 de septiembre de 2020, emitida a su vez en el amparo directo 16/2020 por el primer tribunal colegiado del 27º circuito. Este asunto constituye la resolución impugnada, el oficio número 500-13-00-01-2015-006022 de fecha 9 de octubre de 2015, emitido por el entonces administrador local de Auditoría Fiscal de Cancún del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual se resolvió autorizar parcialmente la solicitud de devolución de saldo a favor instada por la actora, correspondiente al impuesto al valor agregado, y rechazar la cantidad de 950,013 pesos. Me gustaría aclarar que previo a abordar las consideraciones del proyecto, el mismo se sustenta con base en los criterios mayoritarios que al momento imperan en esta sala. Aclarado esto, se procede a dar cuenta con las consideraciones del proyecto. En el considerando quinto, se analiza el único concepto de impugnación del escrito de demanda, en el cual la demandante, de manera medular, señala que la resolución impugnada es ilegal, ya que es omisa en respetar las reglas y requisitos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado en relación con el Código Fiscal de la Federación en torno al acreditamiento del IVA. La actora señala que la autoridad fiscal, sin fundamento ni motivo alguno, pretende restarle valor probatorio a los comprobantes fiscales que amparan los servicios de construcción recibidos y el impuesto al valor agregado pagado, aun cuando dichos comprobantes cumplen con todos los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales. Agrega que la demandada sustenta su determinación en el incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes que emitieron los comprobantes fiscales respectivos, pero sin refutar ni señalar los fundamentos y motivos que le permiten restarle valor probatorio a dichos documentos. Sostiene que si se aceptaran los razonamientos de la autoridad fiscal, en nada repercutiría acerca del derecho a la devolución que tiene por el impuesto al valor agregado efectivamente pagado a sus proveedores, pues de no existir las operaciones, como lo señala la autoridad, los pagos realizados se convertirían en un pago de lo indebido, al no existir tampoco un acto o actividad por el que se cause dicho impuesto. Al respecto, el proyecto propone considerar infundados los conceptos de impugnación en estudio, en virtud de que dentro del trámite regulado por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad tiene expedita su facultad para verificar a los proveedores relacionados con el contribuyente solicitante del saldo a favor y corroborar si llevaron a cabo transacciones que originaron el saldo en cuestión, e inclusive para ejercer sus facultades fuera de dicho trámite a fin de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de aquellos contribuyentes y, en caso de advertir que no se realizaron dichas operaciones, determinar su inexistencia exclusivamente para efectos fiscales, sin que para tal efecto se tenga que iniciar el procedimiento previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, pues la atribución consignada en ese artículo no excluye la facultad contemplada en el diverso 22D del mismo código. Lo expuesto se afirma porque el hecho de que los comprobantes o facturas cumplan con los requisitos fiscales no implica necesariamente que en automático proceda su deducción o acreditamiento correspondiente, sino que debe existir la certeza de que las operaciones en ellos amparadas en realidad hayan nacido a la vida jurídica o se materializaron. En ese contexto, es incorrecta la apreciación de la actora respecto a que el acto impugnado se basa únicamente en lo advertido a través de la revisión realizada en las bases de datos de la autoridad, pues contrario a ello, tal como lo sostiene el primer tribunal colegiado del 27º circuito en la ejecutoria que resolvió el diverso recurso de revisión fiscal 14/2018, antecedente del presente asunto, el estudio de la resolución impugnada permite establecer que la decisión ahí contenida es producto de la presunción generada del análisis concatenado de los resultados obtenidos del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad,
en unión con la revisión realizada en las diversas declaraciones presentadas por los proveedores, de la contribuyente solicitante de la devolución y de los proveedores a su vez de aquellos. En efecto, la autoridad válidamente concluyó que ninguno de los proveedores inmersos en la cadena productiva de la actora contó con los recursos suficientes para llevar a cabo la prestación de servicios de construcción de la citada obra, por la que se contrataron las operaciones inexistentes. Ello es así, ya que no se logró demostrar que los proveedores de la demandante contaran con elementos, infraestructura, empleados, equipos, activos y capacidad para poder ejecutar las obras y servicios relacionados con el inmueble de la actora, por lo que las facturas expedidas por sus proveedores no pueden producir efectos fiscales, ya que dichas operaciones no se materializaron. En ese sentido, la presunción construida por la fiscalizadora no es producto de la valoración aislada de inconsistencias o incumplimiento advertidos en declaraciones a cargo de terceros. Por el contrario, partió de la información y documentación de que se allegó con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, así como de la revisión de las declaraciones realizadas por sus proveedores, trascendiendo a verificar igualmente lo declarado a su vez por los proveedores de aquellos, ponderando que no se limitó a sostener la falta de la presentación de declaraciones, sino que valoró concatenadamente tanto lo efectivamente declarado como lo que no se llevó a cabo, y en tal medida es válido que sustentara el rechazo de la devolución en la presunción así construida. Máxime, que reconoció la existencia de ciertos comprobantes fiscales y de pagos realizados que se alegaban vinculados a ellos, pero trascendió a establecer que las operaciones ahí consignadas no podían tenerse por existentes por las razones expresadas en el propio acto. Oye a lo anterior, la jurisprudencia de rubro, saldo a favor. Cuando se presenta una solicitud de devolución, la autoridad puede hacer uso de las presunciones para verificar la efectiva realización de las operaciones de las que aquel se hace derivar y, en su caso, concluir que no se materializaron. En tal virtud, es claro que el sustento toral de la resolución impugnada lo constituye la presunción derivada de la valoración concatenada de la información y documentación obtenida con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, en relación con la verificación de las declaraciones formuladas, tanto por los proveedores de la contribuyente, así como a su vez de los proveedores de aquellos. En tal medida, a quien le corresponde la carga probatoria para desvirtuar tal presunción es a la parte actora, donde para tenerse por satisfecha no basta con la existencia del respectivo comprobante fiscal que cumpla por sí mismo con los requisitos que impone el marco legal aplicable, ni siquiera con la constancia que acredite la transmisión de dinero entre un contribuyente con otro y que se atribuyan a las operaciones consignadas en el comprobante respectivo, sino que las pruebas de autos susceptibles de valoración deben generar efectiva convicción sobre la existencia de las operaciones de mérito. Sobre el particular de la resolución impugnada se advierte que para acreditar las operaciones realizadas con sus proveedores que efectivamente se llevaron a cabo, la hoy actora exhibió ante la autoridad fiscal principalmente las siguientes pruebas: registros contables, facturas, estados de cuentas bancarios, diversos contratos, certificaciones de obra, presupuestos de obra, acta de terminación y entrega de obra, fotografías de equipo y maquinaria, registros de salida de equipo, lista de asistencia de personal, licencia de construcción y declaraciones de impuestos. En ese sentido, de un análisis concatenado de las pruebas antes señaladas, se advierte que las mismas son insuficientes para destruir la presunción alcanzada por la autoridad demandada. No pasa inadvertido que la actora ofreció en el juicio la prueba de inspección, misma que se llevó a cabo en términos de ley, donde el actuario adscrito a esta sala hizo constar esencialmente que se constituyó en el complejo inmobiliario de la actora relacionado con la controversia y realizó un recorrido en sus instalaciones, haciendo constar las etapas de acceso al inmueble, los edificios que componen el complejo y las características de las instalaciones. Sin embargo, del resultado de la prueba de inspección de referencia, no se puede llegar a concluir que en el periodo solicitado en devolución se materializaron los servicios prestados por los proveedores de la actora, pues no hay forma de establecer que los edificios, las habitaciones, los muebles, servicios, construcciones e instalaciones con los que cuenta dicho complejo hotelero fueron construidos o proporcionados por sus proveedores, ni mucho menos que correspondan a las operaciones amparadas con los comprobantes fiscales observados por la fiscalizadora. Aunado a lo anterior, tampoco pasa inadvertido el hecho
de que la parte actora ofreció en el juicio la prueba pericial contable. Sin embargo, dicha prueba versa sobre cuestiones técnicas en materia de contabilidad, por lo que no es suficiente para acreditar que los servicios contratados efectivamente se materializaron y que, por ende, los proveedores de la actora sí contaban con activos, infraestructura y trabajadores. Del análisis de referencia se puede advertir que la actora no aportó ante la autoridad demandada elemento probatorio alguno con el que acreditara fehacientemente que sus proveedores contaran con activos, infraestructura y trabajadores para llevar a cabo los servicios contratados y, en consecuencia, que los servicios amparados con los comprobantes fiscales rechazados efectivamente se materializaron. Por lo tanto, no logró destruir la presunción alcanzada por la fiscalizadora. En suma, en esta parte es infundado el argumento de la demandante, pues para concluir la inexistencia de operaciones entre la olla actora y sus proveedores, como se ha reiterado, la autoridad fiscal tomó en consideración diversos elementos que no fueron desvirtuados por la parte actora y, por lo tanto, no logra acreditar la autenticidad de sus operaciones, razón por la cual se considera legal el rechazo determinado por la fiscalizadora. Finalmente, el proyecto propone también declarar infundados los argumentos de la actora referentes a que, de no existir las operaciones de los pagos realizados, se convertirían en un pago de lo indebido, al no existir tampoco un acto o actividad por el que se cause dicho impuesto. Lo anterior, porque el reconocimiento del derecho subjetivo del pago de lo indebido no formó parte de los motivos y fundamentos que dieron origen a la resolución impugnada, en la inteligencia que ésta deriva de una solicitud de devolución de saldo a favor del impuesto al valor agregado, y sobre esa pretensión se emitió el acto controvertido, y no así en relación con una solicitud de devolución de pago indebido, el cual, como hemos apuntado, tiene una mecánica y naturaleza distinta a la devolución de saldo a favor. Unado a ello, el pago de lo indebido no es un pago efectuado directamente por el contribuyente sujeto obligado, tratándose de la enajenación de bienes, prestación de servicios independientes u otorgamiento en el uso o goce temporal de bienes o servicios, sino el pago de lo indebido se genera por las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó y siempre que no lo hayan acreditado. Respecto, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación nos indica que, tratándose de impuestos indirectos, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Sin embargo, tratándose de impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiera acreditado. La devolución del pago de lo indebido se efectúa entonces a las personas que hubiesen pagado el impuesto trasladado y siempre que no lo hayan acreditado, comprobando desde luego ante la autoridad con las facturas correspondientes en donde conste dicho traslado del impuesto, facturas que deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. El acreditamiento, según se advierte de lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esa ley la tasa que corresponda según sea el caso. De esta manera, la devolución del pago de lo indebido generado por las personas que hubiesen pagado el impuesto trasladado a quien lo causó se hará siempre que no lo hayan acreditado. Esto es, que no haya restado el impuesto acreditable de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esa ley la tasa que corresponda según sea el caso. Como consecuencia del acreditamiento, no procede la devolución del pago de lo indebido si las personas que hubiesen pagado el impuesto trasladado a quien lo causó lo hayan acreditado, incluso los referidos a los pagos en importación, pues estos forman parte del acreditamiento. Sin embargo, como se desprende de la resolución impugnada, con motivo de la visita domiciliaria que ejerció la autoridad fiscalizadora para conocer la procedencia del saldo a favor solicitado en devolución, conoció que la actora, durante el periodo solicitado en devolución, declaró un total del impuesto al valor agregado acreditable, de cuyo análisis y resultado se rechazó como impuesto al valor acreditable no procedente la cantidad antes señalada por concepto de operaciones con sus proveedores. De lo anterior se colige que la olla actora, al presentar su declaración definitiva del impuesto al valor agregado por el periodo solicitado en devolución, sí acreditó el impuesto de referencia que le fue trasladado con motivo de la prestación de servicios que recibió de sus proveedores, por lo que, en términos del artículo 22, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, no procede la devolución del pago de lo indebido si las personas que hubiesen pagado el impuesto trasladado a quien lo causó no hubieran acreditado.
Conclusión: al resultar ineficaces la totalidad de los argumentos de la actora, el proyecto propone reconocer la validez de la resolución impugnada y, por ende, no reconocer el derecho subjetivo de la actora respecto de la solicitud de devolución materia del presente juicio. En cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias, licenciado. Integrantes del Pleno de la Sala, por consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Comentarios por mi parte. En iguales términos, también por mi parte no tengo comentario alguno. ¿Me permiten el uso de la voz? Muchas gracias. Como se anunció, el proyecto parte de los criterios mayoritarios que vienen imperando en esta sala. Sin embargo, con el debido respeto, el suscrito difiere sustancialmente del fallo del proyecto por considerar que no se valoran en conjunto el cúmulo de elementos probatorios allegados por la actora ni en forma adminiculada conforme al método indiciario que impera en el modelo contencioso administrativo federal. En este asunto se parte de un hecho no demostrado en forma directa, como lo es que los proveedores de la demandante no contaban con activos, infraestructura o trabajadores para presumir que las operaciones contratadas por la impetrante que detonaron el impuesto al valor agregado acreditable y el saldo a favor solicitado en devolución, a juicio de la autoridad hacendaria, no existieron. En el caso en particular, las operaciones contratadas corresponden a diversos servicios de construcción de un inmueble. Ahora, se lee del proyecto que da cuenta con diversas pruebas documentales aportadas por la accionante, las cuales fueron analizadas en forma individual y desestimadas porque en forma aislada se precisa que no lograron ser útiles para advertir las circunstancias de tiempo, modo y lugar que otorgaran convicción sobre la forma en que los servicios fueron efectivamente prestados. Si bien se alude a un análisis adminiculado, no se indica con qué medios probatorios entre sí se vincularon cada una de las pruebas. De ahí que, en opinión del suscrito, acorde con el modelo indiciario que debe imperar en el juicio contencioso administrativo federal, debió analizarse las pruebas de la siguiente manera. En primer lugar, determinando la naturaleza de las probanzas del juicio. En segundo lugar, atendiendo a las reglas de la lógica y experiencia. En tercer lugar, ponderar el alcance probatorio de cada elemento. En cuarto lugar, considerar en su conjunto todas las pruebas de manera concatenada, no individual. Y por último, tomar en cuenta que al mismo tiempo que existe presunción de inexistencia, de la suma del todo, también se puede determinar con un grado de acierto demostrado la existencia de las operaciones contratadas, en este caso, servicios de construcción. En ese contexto, los elementos probatorios documentales aportados incluso ante la propia autoridad, en suma con la pericial contable y la inspección judicial desahogadas en el expediente principal, me parece que sí demuestran que se realizaron los servicios contratados. De manera de ejemplo, si tomáramos los registros contables en forma aislada, lo único que podríamos advertir es que se realizaron anotaciones o cálculos diversos de la contabilidad de la contribuyente, o una inspección ocular judicial que solamente demuestra circunstancias de tiempo, modo, lugar en el momento de su ejecución, no cuando se lleva a cabo la misma. Sin embargo, una factura que avala una operación cierta, específica, con una descripción, más una póliza de registro que sustenta el registro de una factura, más un asiento contable que representa las cuentas que contablemente se afectaron, más una transferencia bancaria que acredita la veracidad del flujo de efectivo pagado, más papeles de trabajo, contratos, avisos, entregas y demás que denotan la construcción real del inmueble, más el acta constitutiva que sirve para evidenciar el objeto social y si un gasto es estrictamente indispensable, más una pericial contable que con el razonamiento de expertos en la materia aportan elementos técnicos no propios del juzgador, más una inspección judicial que bajo la percepción de los sentidos del fedatario del tribunal permite constatar obras en un inmueble en su conjunto y de manera adminiculada, bajo la sana apreciación, tasación y a manera de indicio, me parece que son aptas para destruir la presunción, en este caso de la inexistencia, que sustenta la resolución impugnada. Considerar lo contrario implicaría que en los términos más amplios, pues las pruebas no serían vastas o suficientes por el simple hecho de ser valoradas de manera aislada o por considerarse que son inútiles para desvirtuar esa presunción. Donde además se traslada el cumplimiento de obligaciones fiscales
a terceros de un consumidor final que no tiene a su alcance. Por ejemplo, pues lo que corresponde a sus proveedores, si tenían o no trabajadores registrados, si cumplieron o no con sus cargas fiscales patronales, etcétera. En diverso punto, también difiero del criterio mayoritario porque los contratos de inspección a que se traen los precedentes que se invocan debieron ser analizados en conjunto con el resto de los elementos. Y así, analizándolos de manera concatenada, podemos advertir que pueden ser ilustrativas los diversos criterios que por rubro llevan los siguientes. Prueba indiciaria o circunstancial. El juzgador debe explicar en la sentencia correspondiente el proceso racional a través del cual la estimó actualizada. Segunda es prueba indiciaria o circunstancial. Requisitos que debe cumplir la inferencia lógica para que la misma se pueda actualizar. Y el último es prueba indiciaria o circunstancial, requisitos que deben cumplir los indicios para que la misma se pueda actualizar, lo que refuerza los argumentos que se exponen. De igual forma, tampoco se comparte la postura mayoritaria en cuanto a la presunción construida, en el sentido de que no es producto de la valoración aislada de inconsistencias o incumplimiento de vicios en las declaraciones a cargo de terceros, sino de la información y documentación de que se allegó con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación la autoridad, así como de la revisión de las declaraciones. Lo anterior, en cuanto a que la jurisprudencia que se invoca, me parece que es superada por diversos criterios que, en suma con lo expuesto, también corroboran que la presunción puede ser a favor del contribuyente cuando la suma de todos los elementos denota claramente la veracidad de las operaciones contratadas. Por último, en la parte que corresponde al pago indebido, me parece que sí se actualiza la situación que se propone en el escrito de demanda. Por un lado, porque finalmente si no se materializaron propiamente los actos, entonces lo que sí queda claro en el expediente es que el impuesto que le fue trasladado a ese contribuyente efectivamente lo pagó. Si por el dicho de la propia autoridad esas operaciones son inexistentes, no se pone en duda que el impuesto fue efectivamente pagado. Entonces, ese impuesto que fue trasladado se convierte en un pago que en todo caso no debió haber realizado ese contribuyente si por la consideración de la autoridad las operaciones que lo sustentan son inexistentes. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, licenciado. De no haber más comentarios y observaciones, sírvase al secretario a tomar la votación del proyecto. Claro que sí, magistrado presidente. Se procede a tomar la votación. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. En contra del proyecto y me reservo el derecho a formular el respectivo voto particular. Ok. Magistrado Alberto Romo García. A favor del proyecto. Magistrado presidente. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay una mayoría de votos con el sentido del proyecto. No existen más asuntos listados para la presente sesión, correspondientes a ninguna ponencia. Muchas gracias, secretario. Pregunto al Pleno si existe algún otro asunto pendiente, al secretario, perdón, si existe algún otro asunto pendiente del día. No existen asuntos pendientes, magistrado. Muchas gracias. ¿El Pleno de esta sala tiene alguna otra cuestión que tratar en la presente sesión? De mi parte, no. Por parte de la segunda ponencia, tampoco. No sé, y a mi parte yo creo que sí, un pequeño comentario nada más. Recordar a los compañeros que se acerca el próximo periodo vacacional de diciembre y de acuerdo con la instrucción de la Junta de Gobierno tenemos que designar la persona que se va a quedar de guardia en la sala, cuando menos un mes de anticipación. No sé si ya se mandó la propuesta de quién se va a quedar, a quién le corresponde en todo caso, porque al menos yo no tengo conocimiento de ello. Se los pongo a su conocimiento. Yo tampoco sé que se haya designado a nadie. La última guardia la cubrió Pamela de mi ponencia cuando estuvo la suspensión. Creo que debería de seguirse con el rol. No sé si cae en ponencia 1 o ponencia 2. Me parece que el rol
correspondería a la segunda ponencia, como se venía manejando. Habría que verificarlo. No se ha hecho ninguna propuesta de nosotros. En caso de que así sea, pues ya tenemos la opción para proponerlo y que sea la segunda ponencia quien cubra la guardia respectiva. En cuanto al secretario de turno. Sí. De acuerdo, entonces, Rogelio, pues por favor, le hace la propuesta al licenciado Pedro para que se comunique, por favor, el secretario que se queda de guardia de parte de la Sala del Caribe. Con gusto, máximo presidente. Muchas gracias. En esa tesitura voy a levantar la sesión siendo las 11:38 horas del día de su inicio. Proceda, secretario, a detener la videograbación. Asimismo, se le instruye para que elabore el acta de la presente sesión, la cual será aprobada en sesión privada el día 20 de noviembre de 2020, y para que vigile que por conducto de la delegación informática de esta sala, la presente sesión se transmite por medio electrónico implementado por esta sala, visible en el canal de la plataforma digital YouTube TFJA Caribe.